¿Por qué de repente Polonia quiere llevar las armas nucleares de la OTAN muy cerca de Rusia? El presidente polaco Andrzej Duda ha dicho que su país está listo para poder albergar las armas nucleares de la Alianza Atlántica. Pero, ¿qué hay detrás de esta declaración? ¿Qué países de la Alianza Atlántica almacenan armas nucleares precisamente de Estados Unidos? ¿Y por qué esto puede generar una tensión sin precedentes entre Rusia ahora sí con la OTAN? Vamos a comentarlo. En junio del 2023, el presidente ruso Vladimir Putin había confirmado que su país estaba trasladando un primer lote de armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Esto lo comentamos en su momento. Casi un año después de este escenario, el mandatario de Polonia, Andrzej Duda, ha dicho que, él ya está preparado también para tener de la Alianza Atlántica en su país instaladas las armas nucleares de la propia organización. Si finalmente esto termina sucediendo, el mundo entraría en un momento de máxima tensión nuclear similar a los años de la Guerra Fría, pues Bielorrusia y Polonia comparten una amplia frontera común. Si nuestros aliados decidieran desplegar armas nucleares en nuestro territorio como parte del reparto nuclear para reforzar la seguridad del flanco oriental de la OTAN, estamos listos, terminó declarando Duda al diario polaco Fakt. ¿Qué sucede? Duda ha remarcado que Rusia está militarizándose cada vez más en el lugar de Kaliningrado, el enclave ruso que comparte la frontera con Polonia y Lituania, y que Vladimir Putin también ha estado trasladando armas nucleares a Bielorrusia. Este punto es muy importante, que lo indica el propio presidente, es que Bielorrusia, gobernado por Alexander Lukashenko, es un aliado clave de Rusia y sirvió como plataforma de lanzamiento, como algunos comentan, para la invasión de Ucrania en febrero del 2022, a pesar de que en todo momento Bielorrusia lo ha negado. Hasta aquí el día en el que se confirmó que las armas nucleares ya estaban a disposición de Bielorrusia. Putin dijo que se trata de una medida de contención y que servía como recordatorio para que cualquiera que piense en infligirle una derrota estratégica a Rusia va a tener una respuesta. Además, en octubre del 2016, Rusia había desplegado misiles con capacidades nucleares ya en Kaliningrado, algo que en su momento encendió las alarmas entre los países bálticos que eran miembros de la Alianza Atlántica. En la entrevista del día lunes, Duda ha dicho que Polonia es consciente de las obligaciones dentro de la OTAN, una alianza de 32 miembros que incluye a Estados Unidos, el segundo país con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, solamente después de Rusia. Tras conocer las declaraciones de Duda, el primer ministro polaco Donald Tusk ha comentado que la seguridad y el potencial militar de Polonia son su prioridad, pero que necesita discutir urgentemente la sugerencia del presidente, de acuerdo con lo que le ha comentado a la agencia AP. Lo que comenta, de hecho, el propio funcionario es que esta idea es absolutamente masiva. Él mismo lo dice, es algo muy serio y necesita conocer todas las circunstancias que han llevado al presidente a hacer este tipo de declaración. Ahora, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho precisamente el mismo día que cualquier despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Polonia será respondido con las medidas necesarias para la seguridad de Rusia. Los militares, por supuesto, van a analizar la situación, si tales planes se llevan a cabo y, en cualquier caso, harán todo lo necesario para poder tomar todas las medidas de represalia necesarias para garantizar su seguridad. Terminó subrayando Peskov después de su conferencia de prensa diaria. Tal como se ha repetido más de una vez por parte de las autoridades rusas y también por el propio Putin, la doctrina oficial de Rusia prevé el uso de armas nucleares en caso de que peligre la existencia misma del Estado. Es decir, si ellos consideran que esto los pone en peligro, Rusia podría responder y se podría generar un escenario de máxima tensión. Pero entonces la pregunta es obvia: ¿qué países de la OTAN tienen armas nucleares? Evidentemente solamente hay 3 miembros de la OTAN que tienen y son potencias nucleares: el Reino Unido,
Estados Unidos y Francia. Sin embargo, lo que debemos entender es que muchas de estas armas nucleares han sido repartidas a lo largo de los países miembros de la Alianza Atlántica. De hecho, para que nos hagamos una idea, Estados Unidos tiene un total de 3.708 ojivas nucleares, entre las que están almacenadas y las que están desplegadas. El segundo puesto, que es Francia, solo tiene 290, y el tercero, que es el Reino Unido, tiene 225. Entonces, según esta información, los países que tienen instalados armamento nuclear, sobre todo de Estados Unidos, están en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. De hecho, Washington conserva el control y la custodia absoluto de estas armas desplegadas. Y para muchos expertos, si se termina confirmando algo tan cerca de la administración rusa, este podría ser, como hemos comentado al inicio, un escenario tan grave o tal vez incluso peor al que se vivió en los años de la Guerra Fría. El ejército israelí ha considerado infundada la acusación de que ellos hayan, como hemos dicho lastimosamente al inicio del video, enterrado a centenas de palestinos en un hospital de Gaza, y ha afirmado que habían exhumado cuerpos para verificar si había entre ellos rehenes antes de volver a sepultarlos. Al menos esto es lo que está diciendo Israel, y como hemos comentado, se señala a través del ejército. Durante la operación en el hospital Nasser de Yan Yanis para tratar de localizar a rehenes y desaparecidos, se examinó con prudencia cuerpos enterrados por los palestinos, y solo en los lugares donde se solicitó o había servicio de informaciones, señalaban la posible presencia de rehenes, ahí es donde actuaron. Esto es lo que dice el ejército, asegurando que todo ha sido bajo un procedimiento en el que se preservó la dignidad de los difuntos. De hecho, termina añadiendo que los cuerpos examinados, al no ser de rehenes, volvieron a ser colocados en sus lugares. Sin embargo, el escenario es bastante preocupante. La ONU ha exigido una investigación real y que sea a nivel internacional sobre estas denuncias. Para que entendamos este contexto, la Protección Civil de la Franja de Gaza ha indicado desde el sábado que habían exhumado 340 cadáveres que habían sido enterrados por las fuerzas de Israel en fosas comunes en el hospital Nasser de Yan Yanis, en el sur del territorio palestino. Algunos cuerpos tenían manos atadas por la espalda. Claro, algo que no tendría sentido si sencillamente eran difuntos que habían enterrado los propios palestinos. Lo que ha comentado John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, es que las imágenes de fosas comunes en general son profundamente perturbadoras, pero no tiene forma de confirmar la autenticidad. Es decir, Estados Unidos pide pruebas para esto, pero no para quitar el apoyo a los refugiados palestinos mediante la ONU, que hemos comentado en anteriores videos. Un escenario al menos irónico. Los hospitales de Gaza fueron frecuentemente blancos de operaciones militares israelíes desde el inicio del conflicto, por considerarlos, ellos como dijeron en su momento, bases del movimiento islamista Hamas, pero que hasta la fecha no lo han podido demostrar. Tras el canje de rehenes y el escenario que se ha llevado a cabo en Yan Yanis, muchos expertos consideran que la realidad es dolorosa en esta localidad, que sencillamente ha desaparecido. Y a esto se suma las palabras de la propia Organización de las Naciones Unidas, quienes al llegar a esta zona, como hemos comentado, han dicho que se han quedado horrorizados con lo que se está viviendo o han dejado en este hospital. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.